gran habilidad de enlazar mundos. Son cosas escritas, libros, en papeles, para esas generaciones posteriores. Y también, ¿por qué no?, a nosotros, los que estamos en el presente. Me gustaría llamar a la mesa a María Auxiliadora Álvarez. Viene directamente desde la ciudad de Sevilla, España. Un placer tenerte con nosotros. Al mismo tiempo que yo iba organizando la feria, me surgió la idea de ediciones gratuitas, una primera edición. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a Fausto, quien es el número 1 colaborador de la feria de todos nosotros. Aquí hoy, un día como hoy. Te agradecemos, te amamos. Pero también es mi lema, que tenemos que tener en cuenta y estar conscientes que cada uno viene a esta tierra con la gran responsabilidad de dejarla mucho. Porque ahí vienen generaciones posteriores. Tenemos una gran responsabilidad por naturaleza de ser los mejores. Y la gente cree que uno puede compararse, ¿no? Les diré que somos unidos. Y ese sentido de unidad tenemos que sentirlo muy orgullosos. María, cuyo nombre es María Auxiliadora Álvarez, nació en Sevilla, España, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, escritora, ilustradora y diseñadora gráfica, autora de los libros y novelas Medianical Age, A la deriva entre las mareas del tiempo, El rostro en el laúd, novela publicada con la Cruz Ediciones en 2023. También ha publicado El 10º paciente y otras historias de terror. Edición en Pangea en el 2019 y Casos descartados en el 2016. En el año 2011, María Auxiliadora fue ganadora de 2 concursos literarios. La 16ª convocatoria del certamen literario Carmen Conde y la 9ª edición de cuentos organizada por el grupo Altea, que son las siglas de la Asociación Literaria de Escritores Andaluces. Y también ganó el concurso de leyendas prequerianas, organizado por la Biblioteca Pública de Inés en Sevilla, que me imagino que es un concurso en honor de Gustavo Adolfo Bécquer, uno de mis poetas favoritos españoles. Posteriormente, María Auxiliadora quedó finalista en el primer certamen internacional de novela fantástica y de terror Tabú, organizado por Ediciones Cubeo en el 2015, con la novela El rostro del laúd. Y este año, en los premios Ignotus 2023 de Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror en las categorías Cuento y Artículo. Actualmente, María Auxiliadora tiene alrededor de 60 relatos publicados en revistas, antologías y o narrados o adaptados de ficción sonora en podcast de audiovisión, tanto en medios nacionales como internacionales. Así que por favor, démosle un gran aplauso a esta joven brillante escritora notable internacional, María Auxiliadora Álvarez. Bueno, pues lo primero, buenas tardes, muchas gracias por venir a acompañarme hoy. Y quiero agradecer mucho a la Junta, a Gladys Montolillo, por tener este espacio. Perdón, que estoy un poquito emocionada. Es muy importante. Porque hasta haber conocido a la Junta, para mí, todo mi camino de escritor, muy importante. Y quiero también darle las gracias a Luis Ledem, que me encontró por Facebook,
estoy aquí muy emocionada hoy. Bueno, yo quería presentar las dos novelas que tengo publicadas con las Copia Ediciones, que son El rostro del laúd y Mediánica Leitch, a la deriva entre las mareas del tiempo. El rostro del laúd, voy a empezar por esta novela, que ya la presenté previamente en la Feria Internacional del Libro La Cumbre de este año, en la modalidad virtual, y es también la novela, como ha comentado mi compañera escritora, que quedó finalista en el primer certamen internacional de novela fantástica y de terror dragón, que organizó hace unos años Ediciones Rubero. El rostro del laúd, para ya poneros en contexto sobre la novela, es una historia de terror, suspense y de fantasía histórica, sobre un instrumento encantado. Vais a ver ahora que cuando me estoy escuchando que yo soy una apasionada del género de terror y de la historia. En esta novela queda esto bastante reflejado. Lo que pasa es que yo en mis presentaciones siempre hago una aclaración con el género de terror, porque yo cuento como anécdota que me he encontrado a personas que dicen que no son seguidoras de este género, que no les gusta el género de terror. Entonces yo siempre les cuento, pero el terror que yo escribo es un terror que está dedicado al suspense, al misterio, terror psicológico. Y cuando yo cuento eso me dicen, pues ese terror sí me gusta. Y entonces siempre me gusta comentarlo, porque sobre todo es enfocado al misterio. Bueno, en esta novela, tuve muchas ideas a la hora de escribirla, y una de ellas es que yo quise jugar un poco con las estructuras narrativas. Y creo que es una de las características que define a esta novela. Bueno, para empezar, es una novela que está contada desde el punto de vista de tres personajes, que son los hermanos Julia y Luis, desde la actualidad, concretamente en el año 2014, de este año, porque fue el año en que empecé a escribir la novela, y como ese niño, pues empieza la novela con ellos en el año 2014. Luego tenemos al El Juglar, que es el propietario del laúd, que cuenta su historia desde el siglo XVI. Para esta novela yo quise usar los tres tipos de narrador principales. Entonces, cada capítulo se va dividiendo en la historia de cada personaje, y como son tres personajes, cada uno de ellos lleva un tipo de narrador. Cuando estamos contando la historia de Julia, es un narrador omnisciente, para ver todo lo que sucede alrededor de ella. Luego, cuando estamos con Luis, es un narrador testigo, porque es el hermano de Julia, y él va siendo testigo de todos los acontecimientos que van pasando en la novela, lo vamos viendo desde su punto de vista. Y luego, en el caso del Juglar, que es un personaje más antiguo, en el siglo XVI, es una narración del protagonista, desde el punto de vista de primera persona. Él va contando los sucesos que van pasando de una manera más personal. También tenemos a un cuarto personaje, que es el laúd, que es el instrumento que le da el título a la novela, y también es el factor sobrenatural. Un laúd es un instrumento musical de cuerda que era propio de la época medieval y épocas posteriores, que utilizaban los juglares para contar sus historias y también cantar y demás. Entonces, después de este juego de estructuras, me gustaría leer la sinopsis para entrar un poquito más en lo que es la trama de la novela. La sinopsis es que Julia, una historiadora de Sevilla, demasiado obsesionada por su trabajo, está realizando un documental televisivo en uno de los municipios de la provincia. A raíz de esta actividad, visita la casa de un coleccionista de objetos antiguos y allí encuentra un viejo laúd que cobija un grotesco rostro en su interior. Recuerda entonces una oscura leyenda que pesa sobre él. Se cuenta que hace varios siglos vivía un juglar a quien la gente temía, ya que cuando el músico tocaba el laúd, las desgracias se cernían sobre aquellos que lo escuchaban. Dado su valor histórico, ella decide hacerse con ese lúgubre instrumento para investigarlo sobre su origen. Pero antes de la transacción, el coleccionista le revela que lo encontró uno de sus antepasados, el cual terminó demostrando un inusual temor hacia el instrumento. Aquí vemos que también es una característica muy del género de terror, esa advertencia. La idea que yo me planteé a la hora de hacer esta novela es que yo quería hacer una historia de terror sobre un juglar. Y fue la base, digamos, de la que partí a raíz de ahí empecé ya a ir introduciendo las demás características. Por ejemplo, a mí como soy un apasionado de la historia, tiene la novela un gran trabajo de documentación histórica, sobre todo por la parte de Sevilla del siglo XVI.
que era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde convivía muchas culturas, pero también, lo cuento como curiosidad, descubrí una parte oscura de la ciudad, concretamente un edificio muy oscuro, que yo también me sorprendí un poco cuando encontré esto, y bueno, pero me pareció que era un escenario para una novela de terror que había que incluir en la historia. También, por mi gusto hacia la historia, hay muchas referencias a diferentes tipos de mitología, sobre todo a la mitología mexica o azteca, porque también tiene mucho que ver con el momento histórico en el que estoy tratando la novela. Ahora me gustaría hablar un poquito más sobre los personajes para que vean los contrastes que yo creé entre ellos. Tenemos primero a Julia, que ella es una persona totalmente obsesionada por su trabajo y no encuentra un equilibrio entre su vida personal y laboral. Entonces el carácter de ella es muy distante, muy serio. Luego tenemos a Luis, que es el hermano de Julia, y Luis tiene un carácter más relajado, incluso algunas veces un carácter más cómico. Y digamos que este personaje yo lo introduje de esta manera porque crea también un alivio dentro de la ambientación de suspense y de misterio de la propia novela. Es como, digamos, un poquito ese alivio un poco cómico para crear los contrastes. Y además es el personaje con quien más se identifica el lector o la lectora del libro. De hecho, ya algunas personas que han reseñado el libro en sus reseñas lo han comentado, que siempre se identifica mucho con Luis, porque además yo creo que es el personaje que actúa o haría lo que haríamos cualquiera de nosotros, pues si nos encontramos con circunstancias extrañas, sobrenaturales, es un comportamiento más humano. Y luego tenemos al juglar, que es el personaje del siglo XVI, que es el propietario de este laúd encantado. Y entonces, pues, este personaje es como el personaje más dramático, porque tiene una vida difícil, pasa por una serie de penurias, de altercados, y entonces pues termina como de cerrar el ciclo de contraste entre estos tres personajes tan diferentes. De este personaje me gusta también contar una curiosidad sobre su nombre. Su nombre es Gabriel, que en realidad es una transcripción antigua del nombre Gabriel. Entonces, cuando yo estuve viendo la documentación histórica, me encontré con que el nombre, muchas veces la B la escribían como una V. Entonces aparecía escrito el nombre Gabriel con V en lugar de con B. Y muchas veces esa V llega a aparecer una U y parece que se lee Gabriel. Y como es el personaje más antiguo de la novela, pues yo quise dejar el nombre así, Gabriel, por ese guiño, digamos, como a los escritos más antiguos. Y además, bueno, de estos tres personajes, tenemos también al laúd, como ya he comentado, porque el laúd, vamos a ver que no es un mero instrumento, ese laúd está encantado, está maldito, como también dicen algunos reseñadores, y además que, bueno, vamos a ver que está vivo, y en ese laúd hay algo. Y ese es el misterio que hay que desvelar en la novela, tanto el lector como los protagonistas. Porque esta leyenda oscura que pesa sobre el laúd va a ser el tema fundamental en el que gira toda la trama. Pero claro, desvelar el misterio no va a ser tan fácil, porque los protagonistas van a tener que poner mucho de su parte para llegar a saber los orígenes de este laúd. Entonces también quería comentar que la ilustración de la portada, pues yo por mis estudios de Bellas Artes también soy ilustradora, y la ilustración de la portada es de mi autoría también. Y bueno, pues una característica muy importante que veo que tiene unos colores muy llamativos y unos tonos naranjas es porque hace referencia al fuego. El fuego también es un elemento muy importante en esta novela. Entonces, pues yo os animo a descubrir el misterio que se esconde en este laúd con unas características tan peculiares. Me gustaría leer un fragmento del libro, que es cuando Julia encuentra este instrumento encantado en la casa de un coleccionista. Mientras tanto, Julia seguía examinando los objetos. Las estanterías rebosaban historia, contemplaba cada cosa que encontraba, hasta que una de ellas llamó su atención sobre el resto. En una de las esquinas de la habitación, vio algo envuelto en una tela fuertemente atada con gruesas cuerdas de castañas. Por la forma, era evidente de qué objeto se trataba. No cabía la menor duda. Debía ser un laúd. Pidió permiso al dueño para descubrirlo y examinarlo, y él se lo concedió. Julia lo apoyó sobre una mesa y trató de desatar las sogas.
parecía que el laúd había sido envuelto hacía décadas. La tela estaba polvorienta y los nudos, fuertemente apretados, eran difíciles de deshacer. Quienquiera que lo hubiera embalado confiaba en que nadie pudiera acceder a él. Pero con un poco de paciencia y ayudándose de las uñas, logró desprender un par de nudos, lo cual resultó suficiente para quitar la tela y descubrir el instrumento. Enseguida supo que estaba en lo cierto. Obviamente era un laúd que parecía tener siglos, pero no se trataba de un laúd común. Su superficie distaba mucho de ser lisa y uniforme. El acabado era demasiado tosco y se acusaba en la madera unos fuertes síntomas de deterioro. Distinguió en el interior del laúd, a través del hueco o boca desprovista de una clásica decoración enrejada, tras las cuerdas, la imagen de un rostro indescriptiblemente grotesco que le propinó una espeluznante sensación de inquietud y repulsión. Apartó su vista unos instantes y tras reflexionar unos momentos, ella reconoció ese laúd. Recordó que había una leyenda en torno a él que le otorgaba un gran valor. Y esta leyenda de ficción es la que yo os animo a descubrir con la lectura de este libro. El segundo libro que me gustaría aquí presentar es Medianical Age, a la deriva entre las mareas del tiempo. Esta sí es la primera presentación de este libro, a diferencia del otro que fue en la Feria Internacional del Libro. El título Medianical Age es un juego de palabras que yo misma creé entre medieval, age y mecánica. Esto se debe a que la historia transcurre en la Edad Media y en un lejano futuro mecanizado. Distantes y contrastadas épocas, superstición contra ciencia, unidas por accidente, ya que la mayor de las ambiciones puede verse truncada por el más mínimo error de cálculo. Y como veis también, en esta novela vamos a encontrar un juego entre épocas diferentes. Se trata de una novela corta con ilustraciones de fantasía y ciencia ficción. Quiero resaltar lo de las ilustraciones porque para mí ha sido muy importante publicar esta novela porque por primera vez, además de la ilustración de la portada, también tiene algunas ilustraciones interiores que realicé sobre algunas escenas de la novela. La escritura de esta novela son 5 actos que se dividen en 5 capítulos y todos los sucesos que ocurren son como las piezas de un puzzle que luego vamos a ver que encajan al final. ¿Por qué también quiero resaltar esto? Porque la novela, al ser de ciencia ficción, una de las características que vemos en este género son los viajes temporales. Pero claro, cuando vemos en una historia de así, vemos que siempre los viajes temporales nunca pasan desapercibidos. Por mucho cuidadito que quieran tener, el que haga un viaje del tiempo siempre va a cambiar algo que luego pueda repercutir en el presente o todavía más en un futuro lejano. También aquí se hace un juego con los tiempos verbales. Cuando narro sobre la Edad Media, estoy narrando en pasado. Y cuando están las escenas del futuro, estoy narrando en presente. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque yo quiero que el lector y la lectora viva ese salto temporal de una época a otra. La sinopsis de esta novela es la siguiente. Un prometedor día, en algún momento de la época medieval, un cirujano tramposo y charlatán acude a un castillo y le asegura a su noble propietario que puede curar la locura de su hijo mediante la extracción de una piedra de su cabeza. Desde que era pequeño, este asegura ver a unos extraños seres, los cuales solo él puede percibir, lo que ha provocado su encierro por parte de su avergonzada familia. En un futuro distante, un renombrado visionario, apodado K-79, recibe un importante galardón por su labor en el mundo de la ciencia, que es la construcción de cyborgs a partir de personas que estaban a punto de morir en el pasado para diferentes propósitos. Todo parece ir según sus planes, sin embargo, K-79 detecta una anomalía en la Edad Media y descubre que peligra su existencia. Y otra documentación que aquí es bastante importante y curiosa, que a mí me parece muy curiosa, es el tema de la extracción de la piedra de la locura. Se supone que durante la Edad Media había un tratado antiguo que se decía, ¿no?, que las personas que padecían de locura era porque tenían una piedra en su cabeza. Y el tratado decía que el galeno o el médico debía hacer una incisión en la frente y sacar esa piedra para curar a esa persona. Pero ya no me quedo con esa curiosidad, sino que hay todavía un giro más de tuerca, que es que había personas
que no solo es que no se creían del todo esta teoría, sino que la usaban como para hacer una estafa. Los personajes de esta novela se dividen en dos grupos. Los personajes de la Edad Media y los personajes del futuro. Son 7 personajes principales, que son los que encontramos en la portada del libro, pero me voy a detener brevemente en resaltar 3 de ellos, porque están basados en colectivos minoritarios. Entendiendo el colectivo minoritario como grupo compuesto por un número de personas menor en relación con el resto de la población, cuyos integrantes comparten un sentido de identidad. Fueron unas minorías que sufrieron algún tipo de estigmatización o discriminación a lo largo de la historia, y este tipo de dificultad ha dejado una impronta incluso en el día de hoy. Por ejemplo, el primer personaje que quiero resaltar de la Edad Media es Noble, que es el hijo del noble al que supuestamente le van a hacer esa intervención de sacar la piedra de la locura de su cabeza. Desde que era niño, él dice ver a unas extrañas criaturas que solo él puede percibir, por las que siente auténtico terror. Entonces, digamos que de entrada parece que son una especie de alucinaciones, por lo que este personaje está relacionado directamente con el tema de la locura. Durante la Edad Media, las personas que, digamos, padecían de locura, había una visión hacia ella de una manera muy negativa, porque la locura se relacionó con la brujería o incluso con el diablo. Además, incluso se decía que esa persona estaba hechizada por duendes. Y era también una auténtica locura, nunca mejor dicho, porque se llegaban a practicar exorcismos a ciertas personas, ¿no? Entonces vemos, claro, que en esa época esta manera de ver la locura no tiene nada que ver con la que vemos hoy en día, los avances médicos, los avances psicológicos, por supuesto. Pero en la actualidad queda todavía un rastro, como que la expresión esta de "estás loco", que la hemos puesto como muy cotidiana y la decimos en cualquier contexto, de una persona que pueda hacer algo, y no lo decimos de una forma negativa. Pero sin embargo, las palabras loco o locura todavía tienen, digamos, ese toque de negatividad. Y esto puede afectar mucho a las personas que padecen enfermedades mentales o a su familia, puesto que puede existir discriminación hacia las personas así en distintos entornos sociales. Otro personaje que también me gustaría destacar es un miembro de la Guardia de Castillo, que es uno de los guardianes de Noble. Este es un personaje pelirrojo. Y bueno, ¿por qué lo digo colectivo minoritario? Pues porque el 1% de la población mundial es pelirroja, por lo que es un porcentaje muy, muy bajo. Pero ¿qué pasaba? Que también en la Edad Media había una serie de prejuicios, animadversión y supersticiones hacia las personas con el cabello de este color. En la Edad Media incluso se le tachaban de viles o brujos, y el color del pelo también se vinculaba pues, al fuego, al infierno. Incluso se decían que los pelirrojos no tenían alma. O sea que la Edad Media era una época bastante peculiar. ¿Qué pasa en la actualidad? Que se han desmontado muchos mitos acerca, por supuesto, de las personas pelirrojas, pero prevalecen estigmas que crean discriminación. De hecho, pues todavía existe bullying, incluso se han creado estereotipos televisivos. En la novela vamos a ver lo absurdo que son estas viejas creencias y como que ese contraste que hoy en día, que pues esto ya nos parece que no tiene ningún sentido. Por último, el otro personaje que yo quería también destacar es el personaje que se llama Jimmy Jones, que es un cyborg del futuro que vivió en el antiguo oeste cuando era humano, a finales del siglo XIX. Él es hijo de una mujer nativoamericana y un pistolero. Entonces, hemos visto en el cine de Hollywood que se divulgó mucho la lucha entre los pueblos indígenas de Norteamérica, mal llamados indios, contra la ocupación de sus tierras por parte de los colonos. Entonces, en el género western se mostró una visión deformada de los nativos americanos, que siempre lo ponían como enemigos, como personajes salvajes, cuando la realidad era muy diferente. De hecho, luego hubo una reformulación de estos personajes en el género, por ejemplo, el western crepuscular. En la actualidad, la población nativoamericana aún cuenta con algunas dificultades y hay numerosas asociaciones que buscan preservar su legado cultural. Entonces, con estos 3 personajes, viendo las características que he comentado en el pasado y ahora mismo en el presente, vemos que ha habido una evolución positiva sobre ello, pero todas estas personas que sufrieron animadversión o una estigmatización en el pasado, todavía hoy queda algún rastro hacia ello, y también
Con esto yo quiero invitar a la reflexión, por supuesto, de cómo el pensamiento humano va cambiando a lo largo de las épocas y ahora hoy en día vemos en el pasado temas que, por supuesto, ya no concuerdan con la actualidad. También es hacer esa reflexión. Ya por último, me gustaría leer un fragmento de Mediane Caleix, que justamente es el comienzo, cuando este cirujano charlatán va al castillo diciendo que puede sacar puede traer la piedra de la cabeza del hijo del noble y así va a curar, digamos, su locura. Y aquí va este inicio de la novela. Negar o ignorar aquello que parece imposible no lo hace desaparecer, ni ahora ni en otros tiempos. Lo insólito puede esconder matices solo perceptibles para quienes están dispuestos a prestar atención, para valorarlos, creerlos o incluso valerse de ellos para sus propios fines. Un hermoso cielo de azul intenso, surcado por blancas y distantes nubes, transmitía en su totalidad una embaucadora sensación de tranquilidad en un día que transcurría durante algún momento de la época medieval. Se trataba de una radiante y prometedora jornada, en la que soplaba una suave, plácida y gélida brisa, la cual traía consigo a un cirujano charlatán que había encaminado su labor a escupir falsas promesas. El tramposo galeno recorría, junto a su hijo, un largo camino terroso en un carro tirado por un longevo, pero todavía incansable, burro de pelaje marrón. Dicha vía desembocaba en una pétrea y sólida fortaleza que se alzaba protectora en la cima de una loma. Aquella edificación era el destino de ambos, ya que era sabido que el señor del castillo trataba de ocultar una deshonra familiar. Al mayor de sus vástagos, Nobu, le había saltado el mal de la locura cuando tan solo era un infante, y nunca se había encontrado un remedio para su padecimiento. En la parte delantera del carro, el cirujano, envuelto en una impecable túnica clara y una capucha de color granate intenso que cubría su cabeza y sus hombros, señalaba el castillo mientras le explicaba a su hijo. Ripaz, así se llamaba. Hoy repetiremos el truco de la piedra allí. ¿Recuerdas bien cómo se hace? El chico de unos 11 años de edad, de aspecto algo descuidado, respondió con ímpetu. Claro que sí, padre. Y para corroborarlo, mostró una amplia sonrisa que carecía de algo tiempo. El cirujano detuvo el carro. Los recipientes que colgaban de la parte de atrás, repletos de piedras de diversos tamaños, así como de otros artilugios, chocaron con las paredes de madera, emitiendo ese característico sonido que siempre les acompañaba en su viaje. Hasta ahora hemos auxiliado a pobres plebeyos, decía el cirujano, pero en esta ocasión se trata de la nobleza. El señor de Castillo nos pagará una gran suma si curamos a su hijo. No obstante, esta situación será más compleja. En cuanto hagamos nuestro número, abandonaremos la fortaleza de inmediato. ¿De acuerdo? De inmediato. Repitió, no pueden descubrirnos. El paja sentía con firmeza. Ahora, hijo, busca en el bosque y trae la piedra más grande que encuentres. Y entonces aquí da comienzo la novela, que este cirujano va al castillo con esta falsa promesa y vamos a ver evidentemente que hace su número, hace el tema de la decisión y mete la piedra y demás. Que lo que hacían era que, bueno, se escondían una piedra en la manga, hacían una incisión en la frente y hacían como que sacaban la piedra de esa era, digamos, la estafa. Bueno, y este hombre no solo ya vaya a hacer la estafa, sino que también le está enseñando al hijo, esta profesión tan dudosa que tiene. Y aquí ya, pues, también, nada, os invito también a leer esta novela para que conozcáis a los personajes y a la historia más profundidad. Y bueno, hasta aquí la presentación. Perdonadme si estaba un poquito nerviosa. No, Y gracias otra vez a todas las personas que me están apoyando hoy, a Gladys, a Luis Delma, a la CUBE. La verdad que yo admiro mucho a las CUBE Ediciones porque tienen una manera de ver la cultura, la literatura y el arte increíble. A mí me encanta esa visión que tiene la CUBE. Y también las gracias a mi marido Carlos, que siempre me está ahí acompañando. Déjame decirte que tú eres una escritora brillante.
Muchas gracias. que estamos ante la grandeza en literatura y que eres muy joven en guión y que dentro de unos años te vamos a ver a ti allá arriba en lo más alto de la literatura española y la literatura española en general. Ensayo lo presentas en ese país, llamados indios, como lo presentaba. ¿Qué te motivó específicamente eso? Pues me motivó que, bueno, a mí, como apasionada de la historia, claro, yo voy yendo y estudiando sobre todo los periodos históricos. Y sobre todo, a mí me fue por el género oeste, el género del oeste, porque también soy apasionada del cine. Yo creo que toda persona que escribe también le gusta mucho el cine, ¿no? Y claro, pues empiezas a ver eso en este género. Y luego a mí me interesó mucho esa evolución del western al western crepuscular. Y al interesarme tanto por esa evolución del género, fui leyendo mucho acerca de la historia de todo lo que tenía que ver con el western y cómo lo presentaba el cine a cómo era en realidad. No, y la palabra indio, Más llamado hasta ahora, tiene una connotación negativa impresionante. Claro, y claro, leyendo la documentación además, yo también encontré todo eso. Y me llamó la atención y digo, no, que yo quiero mencionarlo cuando yo hable de este personaje. Esa palabra la ha popularizado el cine y no hemos acostumbrado a indio, pero porque el cine también la ha popularizado. Muchas veces no sabemos que es negativa, quizás, pero yo creo que es interesante seguir también que una palabra que nos condensa. Y en toda Latinoamérica, aún tiene esa connotación negativa, peyorativa. Y ahí vemos también como el poder del cine muchas veces hace el cine no sirve para bien, pero también para mal. Hay que tener cuidado porque hay que saber todo el trasfondo que tiene cada cosa. Claro. En la portada de tu libro, El rostro en el laúd, que tú diseñaste, sé que es un personaje así misterioso, ¿no? Misterio, etcétera, pero te ha parecido como un rostro zoomorfo, como una lechuza, un búho. ¿Hay alguna inspiración allí de ese animal? ¿O es como una percepción? No, bueno, el misterio es que el rostro es como indescriptible, digamos. Es un rostro muy misterioso. Y claro, a raíz de ahí hay que investigar a ver de dónde procede, a qué pertenece. Claro, todo eso es lo que lo vamos viendo en la novela. Me gustaría explicarlo, pero claro, eso no quiero de todo lo que conlleva el laúd, porque la verdad que es el factor más importante, ya está en el título, el rostro del laúd, entonces tampoco puedo profundizar sobre él. Sí, yo me quedé con la curiosidad sobre esta narración que haces, que leíste sobre el tema de la piedra en la frente, porque si bien la interpretación ahí es que esto era la causa de la locura, ¿hasta qué punto hay documentación sobre lo que tú dijiste que se trataba de un truco, ¿no? De que la persona escondía la piedra y todo esto? ¿Hay documentación sobre eso? De hecho, hay una pintura del Bosco que se llama La extracción de la piedra de la locura, y aparece el cirujano haciendo esto, y luego tiene aquí en la cabeza un capirote puesto como diciendo esto era mentira, lo que está haciendo ahí en una estafa, cosas para el arte, el tema de la piedra de la locura. Que si hay alguien que te ha inspirado, algún escritor. Los escritores que a mí me han inspirado más, yo creo que sí, que no tenga Alan Poe como pasa, de género de terror, porque me encanta ya Alan Poe, porque es lo que digo, un terror como más fantasmal, más de misterio, más de suspense, y ahí tiene una historia, de hecho hay una historia suya que se llama El corazón del ator, que habla mucho de la locura. Es muy interesante porque el protagonista comete como un crimen, y él está más preocupado de decir que no está loco, que fijaros con cómo hice esto que hice, y él está más preocupado no de demostrar su inocencia o de salir del tema, sino está preocupado de decir, no, es que no estoy loco, o que me llamen loco. Es un relato muy bueno, pero lo recomiendo que lo leas, se llama El corazón del ator, porque además de misterio, yo siempre lo digo, que las personas que no les gusta el género de terror, tampoco se cierren al género, porque el género es muy amplio. Es verdad que totalmente. Vemos que hay un terror a veces más violento, más de susto, un poquito más desagradable, pero luego hay un terror de misterio, de suspense, fantasmal, ese tipo de terror. Yo creo que a las personas que no les gusta el género también les puede llamar mucho la atención. Total. Como escritora,
me da un poquito de envidia tu juventud. Porque tienes un largo camino para seguir haciéndolo. Y mi pregunta es acerca del viaje temporal. En el pasado sucede un evento que en el futuro lo va a afectar. En esa novela, no quiero que lo digas, pero existe ese momento que después lo vamos a ver por qué sucede lo que... Sí, claro. Sí. Es que hasta los propios personajes tienen que buscar muchas respuestas. Y ahí se va a ver también qué ha pasado, qué pasó, qué ha pasado. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Sí, por qué pasaron las cosas, claro. En mi país, Ecuador, cuando alguien nos pone furioso, decimos, ya me sacaste la piedra. Primera vez que entiendo el porqué. Gracias. Te quiero felicitar por tu presentación, estuvo hermosa. Les cuento que nosotros no estábamos supuestos a estar aquí hoy día. Hoy día es nuestra primera caminata de un mes de octubre, de las caminatas por la Breast Cancer Awareness. Pero por la periodo de temperatura, el mal clima, se canceló todo. Y Erika me ha invitado y estoy feliz de haberte escuchado tu presentación. Tienes mucho de salud mental en cuanto en los tiempos que habla de la hechicería y todas estas cosas. Nosotros que las personas que saben de salud mental sabemos que en aquellos tiempos pues les abrían un hoyo y bueno, la hechicería y todo lo que tú has hablado, ¿verdad? Por todas las clases de psicología, los tiempos, la manera de cómo tú presentas los indios y muchas polémicas que han habido a través de los tiempos. Te felicito de la manera de exponerlo y no me arrepiento de haber venido. Gracias, Erika, y ha sido muy hermoso escucharte. Muchas gracias. Me da curiosidad, muy interesante y te felicito. Tu mente es como un boomerang. Me da curiosidad preguntarte, ¿cómo te surge esa inspiración de decir voy a hacer esta novela? En ese momento que te surge esa inspiración, ¿ya sabes de qué va a ser la novela o la vas desarrollando a medida que vas creando tu organigrama? Me da curiosidad por saber, ¿y cómo te viene esa inspiración? ¿Cómo empiezas a escribir? Si escoges un momento del día o eso, solamente esa curiosidad. Bueno, yo creo que el procedimiento, por ejemplo, que seguí en las dos novelas es tener una idea base. Primero, que quiero hacer una novela sobre esto, o que pase esto. Luego ya después, cuando empiezas a hacer ese esquema de lo que quiere que pase, que no pase, también la documentación ayuda mucho. Cuanto más lees de documentación, también te suben más ideas. Y sobre todo yo pongo mucho hincapié en los personajes. Es lo que más me ha gustado siempre de escribir. El diseño de personajes, también en los contrastes, también intento jugar con las estructuras, como en el aquí sobre los tipos de narraciones, los tipos de narrador, también como para darle a la novela un poquito más de dinamismo. Y bueno, también, claro, a base ya de trabajar en la idea, de la documentación, de darle vuelta a la novela cada vez como que se va enriqueciendo más. Y bueno, la inspiración, yo que es algo que me gusta, pues, yo que todo el día se hace falta de escribirlo. Pues nada, que puedo, voy anotando ideas, voy dándole vuelta, incluso que también pasará que está ahí en la calle, o en algún sitio y ya le estáis dando vuelta a la idea que tenéis, aunque lo tenéis delante del ordenador, que muchas veces dicen, no, desconecta. Y dicen, es difícil desconectar, esto es lo que a nosotros nos gusta, no podemos desconectar. Tu esposo tiene una cara misteriosa. ¿Ha sido él parte de la inspiración? Él me inspira mucho y además me apoya mucho. Y a mí me encanta contarle todas las ideas que tengo. Para que él me diga qué le parece, es un apoyo muy importante. Okay. En la parte mía me gustaría conocer qué consejos le daría a poder ser la juventud, a alguien que empiece a desarrollarse en este ámbito literario, como que algunos consejos les daría. El primer consejo es que no pierdan nunca la ilusión. Si lo que quieren es escribir, quieren contar historia, adelante. Y que se dejen llevar por la imaginación y que escriban. Y luego ya después revisarán los textos, verán que quita, que pone, que no. Pero que se dejen llevar por la imaginación siempre. Y eso es muy importante, no perder la ilusión.
Porque yo me he dado cuenta, después de estar luchando aquí cuánto tiempo por la escritura, que seguir un sueño es muy bonito, pero también hay partes muy duras. Y entonces lo más importante para atravesar esas partes es nunca perder la ilusión. Y creer también mucho en uno mismo, las ideas que tiene y nunca abandonar. Nunca abandonar. Se puede tener momentos bajos, pero bueno, después otro reparando. Amén. Muchas gracias.